El Media Manager, ahora todo es digital. El Media Manager tiene una laptop y debe estar en cualquier rodaje que la cámara, que no sea una película de 1 minuto o de 2. ¿Por qué? Porque Nuevo mensaje recibido de Gil Macías. esto se me apagando. El Media Manager, desde que empezó el cine digital, antes era 35 milímetros, se filmaba en película, no había Media Manager, pero desde que empezó el cine digital, toda esa información que se está grabando hay que descargarla a una laptop y de allí pasarla a un disco duro, que normalmente son 2, son espejos uno del otro, es decir, se duplica. La misma información que está aquí. Y eso está normalmente, si la cámara es buena, en 4K, resolución 4K, una resolución muy buena que permite imagen profesional. Entonces, esa información hay que respaldarla, no se puede quedar en la cámara porque la cámara, cada tarjeta tiene una capacidad, eso hay que irlo descargando, eso lo hace el Media Manager. Es un personaje importantísimo, porque si ese personaje se equivoca y borra una tarjeta o no la registra, se perdió esa información. Ese día, se perdió el día. ¿Ah? Se perdió el día. ¿Se perdió el día o se perdió lo que Y tenía se esa pierde tarjeta? porque no botan. Entonces es muy importante el Media Manager, que ahora se llama DIT, porque entonces ahora no solo hace eso, sino que también con un monitor de onda controla junto con el director de fotografía la imagen para tener más control. En el monitor de onda se ve la forma de onda del color, se ven los pedestales, entonces está surgiendo ahora en el cine venezolano, ya tiene años en el cine internacional, el DIT, que es un Media Manager que además se encarga de todos los procesos de conformación de imagen y luego se queda con la película hasta el final en la postproducción acompañando con todo lo que es el aspecto digital de la imagen, los conformados, todas esas cosas de imagen. Es un proceso que tiene cierta complejidad. Bueno, una vez se filmó la película, que necesitamos también en ficción, los actores, el casting. Director de casting. ¿Ah? Un director de casting. Tenemos que tener un director, se me había olvidado, director de casting. Estaba pensando más en documental, que también hay que seleccionar a los personajes, pero no es un casting como tal, sino uno lo selecciona durante la investigación, hace entrevistas y va decidiendo qué personaje va entrevistando y uno va decantando. Bueno, me quedo con Luisa, María y Juan. No voy a usar como personaje a José y a Mario. Entonces, el director de casting se encarga de castear a los actores y también a veces hay un personaje que no todos los directores les gusta, que se llama el coach de actores. El coach de actores es como un coach, C-O-H, como en boxeo, C-O-A-C-H. El coach de actores se encarga de trabajar con los actores de acuerdo a las directrices del director, irlos preparando en el personaje. Es como una predirección, un calentamiento actoral que lo hace el coach bajo las instrucciones del director, porque la visión es la del director. Bueno, una vez a los extras son importantes y los figurantes son personas que uno escoge para la película, el jefe de casting los propone y el director, hay directores que no les importa mucho y el casting lo hace el director, el director de casting, pero otros directores les gusta escoger a su extra de acuerdo a sus cualidades visuales, su rostro, alguna característica particular. Eso es muy importante. Los figurantes y los extras. ¿Qué es figurante? Un extra que tiene, digamos,
una acción en especial, que no está en la masa, sino que iza la bandera. Hay 100 soldados, pero él es el que la iza. Levanta la bandera y la ondea. Bueno, el primer plano va a ser para ese soldado y él tiene que estar como más presente. Yo tengo que escoger a alguien que sepa izar una bandera. O en una cocina, en un chef, y hay varios asistentes, y el chef es el, digamos, el extra principal, porque está en primer plano preparando el plato. Ese es el figurante. Entonces, de acuerdo a su importancia, uno los va escogiendo. Bueno, una vez que tienen la película lista, es como una receta prácticamente. Vamos a la postproducción. Claro, ahí es muy importante que el productor no se haya gastado el dinero, que haya dejado la partida de postproducción para la postproducción. Y eso ha estado pasando, que como el dinero no alcanza, todas las películas del último año han tenido que pedir su postproducción para terminar de filmar, y cuando llega a la post no tienen medio, pero pueden seguir. Yo tuve que pedir un adelanto de distribución. Estoy muy fastidioso. Está bien, tú me dices cuando. Voy a ir cerrando ya para que ellos pregunten. Pedí un adelanto de distribución a Cines Unidos. El Cines Unidos es uno de los dos circuitos de cine que hay en Venezuela. Cuando ellos van a exhibir, uno se casa con uno de ellos, o Cinex o Cines Unidos, o Blancica o Cines Unidos. Solo hay dos distribuidores: Amazonia, que es del Estado, pero que no es muy, hace lo que puede, pero no tiene infraestructura para distribuir, y está Gran Cine, que es más para películas pequeñas. Entonces, una vez que ustedes tienen la película, y si no tienen más dinero, se gastaron la postproducción, tienen que buscar dinero. Entonces yo le pedí a Cines Unidos, me casé con ellos, les firmé un contrato, les dije, bueno, yo voy a distribuir con ustedes. Ellos vieron el material, les gustó, y entonces me dieron 1.000.000 de bolívares para postproducción. Con ese 1.000.000 pagué la edición, pagué otras secuencias adicionales. La Villa del Cine era coproductora, pagó la sonorización y la mezcla, y Amazonia pagó la colorización y el DCP. Ya vamos a explicarle qué es eso. Estamos hablando de cine digital, y aquí no hay 35 milímetros. Entonces, ¿qué tienen que hacer al terminar? Lo primero que tienen que hacer es conformar tu material, transcodificarlo. ¿Por qué? Porque ese material está en 4K, que es muy pesado. Está en discos duros de 4 teras, que eso no lo mueve ningún computador en Venezuela. En otros países hay edición en 4K y no hay que hacer la transcodificación, pero aquí nadie tiene los hierros, pues le decimos nosotros, para mover 4K. Usted tiene que transcodificarlo y ponerlo en un archivo en 2K, bajarle la resolución para que puedas editarlo. Y entonces viene el editor y sincroniza. Primero sincroniza sonido con imagen, después que está transcodificado. Después, en un proceso, eso son 3 semanas la transcodificación mínimo. Después la sincronización 2, y después la edición entre 6 y 8. Una vez que sincroniza, viene el editor y hace la edición. 6, 8 semanas en las cuales ustedes van a decidir cómo editan ese material. Si es documental, la cosa es más libre, más complicada también, porque hay miles de maneras de unir el material de una película documental. En ficción, como hay una estructura, si la señora salió de Caracas, como es el caso de Bárbara, y se fue para el llano, bueno, yo tengo que contarlo así, y el primero sale de Caracas, se roba un maletín, va a un pueblo, se encuentra con su tía, hace esto. Entonces, digamos que el editor tiene que seguir bajo la supervisión del director, digamos, la pauta. Una vez que está editada la película,
uno hace lo que llama grupos focales. Uno llama a targets de la película, hay grupos targets, para que vean la película. Todavía no está sonorizada, ni mezclada, ni colorizada. Está editada. Entonces uno llama a algunos amigos directores, editores, para que vean esa edición y opinen y den un feedback, o a grupos target de esa película. Si es una película juvenil, llamas a gente joven, hacen una selección para que la gente vea esa película. Si es una película para personas mayores de adultos contemporáneos o mayores de 40, entonces llama a ese target. Si es familiar o con niños, llama a un target de niños. ¿Qué es lo que quieres ver? Si la película funciona para ese target, si la gente no se duerme, no se aburre, no le parece larga. Para probar al público. Para probar el público. Porque ahí es que puedes todavía cambiar cosas. Porque una vez que ya pruebas la edición, ya no hay para dónde coger, porque tendrías que volver atrás. Y ahí mandas eso al músico. Mandas los quick time al músico para que haga la música, al sonidista para que haga el foley. ¿Sabes lo que es el foley? Bueno, en todas las películas, cuando se graba sonido directo en campo, uno está con el sonidista, lo que está es preocupado de las voces, que el registro sea lo más fiel posible, y de los ambientes. Pero, por ejemplo, a veces hay cosas que no se oyen, por ejemplo, o un personaje le da un golpe a otro, y de pronto, para no dárselo de verdad, ese sonido no suena, sino que, bueno, lo medio toca. Hacer ese sonido requiere de la gente de Foley. Todos los pasos, cuando las puertas se abren, los golpes, eso se llama Foley, F-O-L-L-E-Y. Y eso lo hacen en el estudio de sonido. Y son ingeniosísimos, porque uno puede creer que fuego, cuando uno prende un cigarrillo, es un cigarrillo que prende. No, es un papel aluminio que el tipo que hace Foley le hace así y suena igualito. Tienen de todo tipo de cosas inventadas, un chorro de agua, todos esos sonidos se hacen en Foley. Y también se van creando los ambientes. Para cada rollo de la película normalmente se divide en 6 rollos, una película de 20 minutos cada uno, porque más o menos dura 100 minutos una película de 90 minutos, o 15 minutos cada uno, pero siempre son 6 rollos. Uno no la puede trabajar junta, tiene que dividirla y entonces va rollo por rollo. El músico al mismo tiempo va haciendo la música, el director es el hombre orquesta, aprueba la música, aprueba los... Pero un segundo, yo. 6 latas de película. Eran 6 latas de película. Pero el rollo, pues, o sea, lo equivalente a eso. Pero ahora, ¿a cuánto estás trabajando? No, igual tú trabajas 6 rollos. No, pero estás trabajando ¿cuántas tomas? O sea, proporcional que una a una. No, yo te estoy hablando ya editado. Estamos hablando ya del material. Ya editado, ya, sí. perdón, que llegué. No. En digital, antes uno trabajaba en una proporción porque el material 35 milímetros cuando filmaba era muy caro, muy costoso. Entonces hay películas que yo filmé 3:1. ¿Qué quiere decir? Que solamente tenía la oportunidad de repetir la misma toma 3 veces. Porque si yo hacía una cuarta, le estaba robando material a la que tenía que hacer. Entonces era muy fregado. Se trabajaba con mucha disciplina porque las películas eran pobres y entonces, bueno, a veces no tenía sino 2:1 y a veces si habías malgastado la película o había pasado algo, 1:1. O lo hacías bien o no lo hacías. El digital, como el digital no cuesta, la gente tiene la tendencia a sobrepasarse y hacen 20:1. Es un fastidio y además después pone mucho trabajo al editor y también cansa al actor. Imagínate un actor repitiendo 20 veces, ya es mecánico. Normalmente uno debe mantenerse
4-5-1, a menos que sea una cosa muy compleja, un dolly, una grúa. Uno no debe repetirse tanto, ¿no? Pero en todo caso, una vez que ya volvemos a la postproducción, los 6 rollos es como se pica la película para trabajarla en postproducción. Después la van a unir, pero se pica en 6 rollos para tener 6 puntos de sincronización con un bip en cada inicio de rollo. Ahí ustedes no sé si han visto que hay una cinta que va 8, 7, 6. Eso se llama el líder de la academia. Y en el 2 suena el bip. Eso hace que yo sepa que ese material está en sincro. Si yo hago un sincro, lo pego todo, los 6 rollos, y solo tengo un bip de inicio y uno de final, se me puede ir el sincro, la sincronización de imagen y sonido. Por eso se pica todavía como se picaba cuando eran 6 latas de película. Eso se ha mantenido. Entonces, una vez el hombre orquesta, que es el director, aprueba el sonido, aprueba el foley, aprueba los ambientes, aprueba el tratamiento de voces, se pone la música, se hace la mezcla final en Dolby 5.1. En esa mezcla final hay un señor que debe ser bueno, que es el mezclador, la persona que hace la mezcla, que va a hacer una versión definitiva del paisaje sonoro de la película. Es decir, que suena en primer plano, deben sonar por supuesto las voces. Lo más importante es que se entienda lo que la gente dice. Después, los ambientes, la música, que la música no esté muy arriba, que los ambientes no estén muy abajo. Y él es el que también le da la espacialidad al sonido en la mezcla. Si viene un carro por allá, el carro se oye en aquellas cornetas, porque hoy en día, por eso el sonido es Dolby. Está en las salas de cine, las buenas salas de cine, está balanceado. Entonces ustedes oyen que un ruido por atrás, porque dentro de la película viene algo de por allá, ¿verdad? Esa mezcla se termina y al mismo tiempo se pudiera estar colorizando. ¿Qué es la colorización? Y el conformado. Bueno, yo hice la edición en 2K y yo tengo unos archivos que se llaman los GDL, que yo tengo que llevar ahora a 4K, y eso lo hace el colorista. El colorista conforma junto con el editor y coloriza con el director de fotografía, es decir, le da una uniformidad visual de acuerdo a lo que tenía pensado todo el material, para que todo esté parejito y bellísimo, que el material tenga una fuerza visual y pueda estar bien equilibrado, porque a veces uno sobrepone en una secuencia. Entonces el colorizador junto con el director de fotografía es el que da la imagen final. Ahí se agregan los efectos. Hay un efecto de un fuego que se está quemando, una casa. Se hizo parte en la producción, pero hay que rellenarlo, hay que ponerle más fuego para que se vea más realista. Eso se hace, los créditos se insertan. Ahí es que se hace todo, digamos, el trabajo de imagen. Y luego se va a un lugar que es donde se produce el DCP. ¿Qué es el DCP? El equivalente a la copia 35 milímetros. Ahora ya no hay ese poco de latas que uno veía que llegaban a los cines. Ahora hay un disco duro y ahí va la película. Ahorita hay unos que son así, unas cajitas. Ahí va la película. Eso se llama el DCP. Ese DCP se une la imagen y el sonido ya corregido todo, y ahí tienen el producto final en ese DCP. Normalmente se hace uno porque es costoso y se le hacen copias. Hay un máster y otras copias. Y eso se distribuye con 3 DCP, se puede llenar un mercado como el venezolano, porque eso va de lugar a lugar, lo descargan en las computadoras de los cines y tienen ya la película. Y ahí terminó, digamos, la producción. Tenemos el estreno y ahí es que empiezan los dolores de cabeza, pues, la peor parte de la película. ¿Ah?
¿Cómo? Que le guste al público.